vuelta, amigos, aquí en su programa Energía, Combustibles y Más. Y como les decía, hoy tenemos un tema sumamente controversial, del cual inclusive hablamos ya la pasada semana, y es lo relativo a la regulación que se está promoviendo desde el Estado Dominicano a través de la Superintendencia de Electricidad, precisamente, respecto de la generación distribuida. La generación distribuida, que es aquella generación que se encuentra cerca, próxima al centro de consumo. Hoy nuestro país ha tenido muchísimo auge el tema de la generación distribuida y la medición neta a partir de la proliferación de proyectos de autoabastecimiento energético utilizando fuentes fotovoltaicas, fuentes solares. Entonces, esta regulación trae ventajas, trae desventajas respecto de lo anterior, y ha suscitado algunas controversias respecto del alcance de la misma e incluso desde el órgano de su promoción. Para eso hoy contamos con dos expertos, dos interesados, dos personas con autorización y solvencia para tratar este tema. Uno de ellos, un colaborador permanente de nuestro programa, que es el ingeniero Bernardo Castellanos, a quien aprovecho para saludar. Don Bernardo. Buenas noches, para mí un placer de nuevo compartir con ustedes. Así como también el ingeniero Abraham Espinal, una persona asociada, cercana a la Asociación de Fomento de las Energías Renovables, ASOFER, quien vendrá también a dar su opinión respecto del tema. De hecho, la semana pasada tuvimos el placer de contar aquí con representantes de ASOFER, a quienes aprovechamos para enviarles un caluroso saludo. Y José Colón, usted como el técnico coordinador de la parte regulatoria en este programa, pues adelante, este debate es suyo, arranque sí, la moderación. No, es interesante porque hoy se dieron temas de interacción de ideas, como lo que vimos con el señor Bernardo, y inicialmente con Ramón Emilio, ahora con el señor Abraham. El nuevo reglamento de generación distribuida, la nueva propuesta de reglamento de generación distribuida que está tomando camino por ahí, tiene unas diferencias de las que ya aquí se comentaron algunas, don Bernardo y don Abraham. Una de ellas es el cambio de lo que es, en vez de medición neta, va a ser facturación neta. Nos gustaría escuchar sus opiniones con respecto a ambos términos y qué es más conveniente, si es conveniente o no, digo yo, en lo que respecta a la regulación y sus experiencias. Adelante, don Bernardo. Bien, yo creo que en el sentido de cambiar de medición neta a facturación neta es un paso correcto, porque cuando tú tenías la medición neta, tú estabas neteando o restando, sumando algebraicamente, o sea, entre consumo e inyección, energía que tenían precios diferentes. Entonces, la energía que tú inyectabas al sistema a través de la generación distribuida era la más cara que compraban las distribuidoras, porque la estaban comprando a precio de tarifa de clientes regulados. Y si tú eres un cliente que tú tenías un consumo por encima de los 700 kilos al mes, tú pagabas a nivel de tarifa una tarifa que estaba alrededor de los 20 centavos de dólar. Cuando las distribuidoras compran la energía, bueno, dependiendo obviamente cómo esté el tema de los combustibles fósiles, entre 8, 10, 11 centavos. O sea que realmente por eso era que esa inversión se recuperaba tan rápidamente. Ahora, lo que va a pasar no es que no va a ser rentable la facturación neta para las personas, las instituciones que tengan energía generación distribuida. Simplemente ahora el tiempo de amortización va a ser un poco mayor, porque ahora, según vi en la resolución, no la he leído entera, pero lo que se está planteando es que cuando se inyecta energía, se va a pagar el precio promedio que compra energía la distribuidora. O sea, ni siquiera es al precio promedio de los contratos que se están firmando hoy día con las energías fotovoltaicas, que según la prensa, en informaciones oficiales, están por debajo de los 8 centavos de dólar. En cambio, hoy día, las distribuidoras están comprando el promedio de la energía básicamente contratos, porque están sobrecontratadas, entre térmica y renovable, alrededor de 11 centavos. O sea que
todavía 11 centavos es un precio bueno, porque con ese precio los que generan con combustibles fósiles ganan dinero. Aprovecho para decir que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next, de Llevamos Más Lejos. A ver, Abraham Espinal, ¿qué nos puedes decir tú respecto de esto que se ha planteado en cuanto al cambio de esquema de facturación que tendría esta nueva propuesta de reglamento? Sí, saludos a todos los radioescuchas y a todos los presentes, también al señor Bernardo. Sí, el cambio de medición neta a facturación neta es algo que normalmente sucede en las distribuidoras cuando ya hay un porcentaje importante o relevante o que se considera así de sistema de generación distribuida. Ahora bien, la pregunta no es si se debe cambiar o no. En algún momento se debe hacer el cambio. La pregunta sería si este es el momento oportuno para hacerlo. Bien, como menciona el señor Bernardo, las distribuidoras compran alrededor de 11 centavos de dólar la energía, si bien en promedio tienen pérdidas de alrededor de un 38%, todo lo que sería el sistema de distribución, pero sí, los clientes que autoproducen su energía, ya un tema un poquito técnico ahí, sí inyectan en lo que sería prácticamente el punto de consumo, esa energía que les sobra o que inyectan al sistema. Eso se considera como un factor de expansión de pérdidas en el nuevo reglamento, aunque no está definido cómo se calcularía o a qué hace referencia exactamente. Pero la idea central que quiero establecer es precisamente si este es el momento para hacer dicho cambio. Bien, estoy de acuerdo con que se debe hacer. El futuro de las renovables y sobre todo, bueno, la distribuida y también a gran escala, como mencionaba los exponentes que estaban anteriormente con el tema del almacenamiento. Ese es precisamente el futuro, almacenamiento, para poder tener cierto nivel de despacho de este tipo de energía. Pero actualmente se tienen unos 209 209 megavatios de energía fotovoltaica instalada. Eso genera unos 300 gigavatios hora de energía aproximadamente al año. Y el aumento en los últimos 3 años de las distribuidoras en los retiros frente al sistema eléctrico fue de unos 900 gigavatios hora cada año, sin contar esta energía inyectada. Es decir, cada 3 meses, cada 3 meses y medio, 4 meses, todo lo que se genera de generación distribuida que se ha construido a través de los 10 años que tiene la ley es absorbido por el aumento del consumo. Entonces, basado en ese dato y considerando que es menos de un 2% de energía, entiendo que lo que se debe hacer es hacer un análisis y establecer, así como se tiene esa meta de un 25% de energía renovable, establecer qué parte de eso va a ser en generación distribuida, qué parte va a ser en equipos a gran escala, los beneficios que tiene en sí la generación distribuida, que ya lo conocemos como el tema de la resiliencia, de aumentarla. Es decir, para poner un ejemplo sencillo, si tenemos una planta de 200 megas y varía el clima, eso puede crear imprevistos en la red, mientras que si esos 200 megas están distribuidos en el país completo, pues el impacto de un cambio localizado en el clima es muchísimo menor. Son un sinnúmero de... Ustedes ya conocen al señor Ramón Emilio, que ha venido aquí varias veces. Nosotros estudiamos, disculpe que salga un poco de tema, con un proyecto en la Pucamaima, el tema de generación distribuida en microredes, y a través de la compañía que trabajo también, en conjunto con la GIS precisamente, estamos construyendo una microred en una ciudad aislada. La compañía se llama Enestar. Entonces, el punto es, disculpen ese cambio ahí, es que el futuro en sí tiende a la generación distribuida y tenemos que establecer ese cambio, en qué momento se haría. O sea, ahora mismo hacer ese cambio implicaría, por ejemplo, que una casa tendría que instalar el doble prácticamente, calculando el costo marginal o el costo promedio de compra frente al costo de la tarifa técnica que ya está siendo aplicada, por lo menos se está llegando a ella de manera parcial.
implicaría que si en una residencia se necesitan 5 kilos de paneles solares, para poner un ejemplo, el cliente tendría que instalar 10, considerando esos costos que estamos mencionando y que precisamente mencionó el señor Bernardo. Entonces, ese cambio en este momento y con el nivel de lo drástico que es para el sector de la generación distribuida, es demasiado fuerte, diría yo. O sea, decirle a un cliente que tiene que hacer el doble de inversión en este momento, un autoproductor, creo que frenaría demasiado el sector de la generación distribuida y básicamente va en contra de muchos objetivos que, como digo, se deberían distribuir, o sea, se debería establecer qué porcentaje va a ser en cada uno de esos renglones, de ese 25% que se tiene como meta país, ¿verdad? Mira, el tema es muy interesante y es muy arduo, tenemos poco tiempo, pero quisiera pedirles a ambos que luego de la pausa, de manera breve, cada uno nos puedan enunciar cuáles son, a su juicio, las ventajas y cuáles son las desventajas respecto de la normativa actual que tiene esta nueva propuesta de reglamento. A mí me parece que ambos, creo que la conocen, la propuesta de reglamento que se encuentra en debate y me parece que estoy convencido de que tienen la solvencia, la experiencia y el conocimiento para poder guiarnos un poco a entender de qué se trata la misma. A usted que está en su casa, a usted que nos está escuchando en el carro, por favor mantenga la sintonía para que se entere sobre la propuesta de reglamento de generación distribuida. Energía, combustible.